Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy seguiremos con el estudio que titulamos Una mente renovada. Pero hoy hablaremos de la renovación espiritual de nuestra mente. Como aprendimos en la lección anterior, amados hermanos, el hombre viejo, el viejo hombre, es una naturaleza que es la imagen propia del hombre caído, del hombre que está consumido y habita en pecado. El viejo hombre representa a la humanidad deformada, a la humanidad corrompida por la maldad, a una maldad que está anidada en el corazón y que se rebela contra Dios. Por eso el viejo hombre llega a ser inútil para Dios, está excluido de su reino santo, tiene una mente oscurecida, un corazón petrificado y es amador de las obras deshonrosas. El viejo hombre, amados hermanos, es incrédulo. El viejo hombre y la vieja mujer que había en usted eran engañosas, mentirosos, iracundas, maldicientes. El viejo hombre era borracho, inmoral, fornicario, adúltero, codicioso, corrupto. El viejo hombre corrompía todo lo que tocaba. La cruda y perdida condición del hombre natural, esto es, el hombre sin Dios, lo lleva a presentarse en este mundo como un enemigo declarado de Dios. En contraste, amados hermanos, con el viejo hombre, está el nuevo hombre, creado según Dios, que es útil para Dios, que es ciudadano del reino de los cielos. El nuevo hombre ha sido adoptado como hijo de Dios. Dios le ha perdonado todos sus pecados y ha sido hecho un perfecto heredero de la vida eterna en Cristo Jesús. El corazón del viejo hombre, amados hermanos, está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Pero cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, Dios nos despoja de ese traje de inmundicia del viejo hombre, de ese viejo hombre que hemos llevado por muchos años. Y Dios, en un acto de misericordia, nos reviste del nuevo hombre. Y sabe, no es que Dios hace un hombre nuevo sobre el viejo. Tampoco es cierto que Dios hace solo unos retoques, unas mejoras al viejo hombre, maquillando un poco su maldad, sino que cuando Dios te salvó, hermana y hermano, el viejo hombre dejó de existir. Esa vieja mujer ha muerto y se ha dado paso a la creación de un hombre nuevo, no según lo conforma este mundo, no según este mundo establece que debe ser un hombre o una mujer, sino según la voluntad de Dios, como fue escrito por el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es hecho una nueva criatura, no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es por esto, amados hermanos, que el Evangelio hace una invitación a todos los hombres a recibir a Cristo, a arrepentirse de su pecado, para que sean despojados del viejo hombre y sean revestidos del nuevo hombre según Dios. Para la iglesia, el apóstol Pablo hace una exhortación en Efesios capítulo 4, versos 21 y 22 que tomamos como lectura inicial. El anciano apóstol Pablo nos dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué es la pasada manera de vivir?
todo lo que usted hacía cuando no había temor de Dios en su corazón. Usted se embriagaba, usted mentía, usted dañaba a otras personas. Algunos robaban, otros eran fornicarios, otros eran inmorales. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe? Este mundo engaña a las personas. Este mundo les vende una falsa percepción de seguridad. Este mundo vende una falsa percepción de prosperidad. Este mundo le dice a alguien que será exitoso si tiene mucho dinero. A los hombres les dice que será feliz si tienen muchas mujeres. Que si consume alcohol se borrarán todas sus penas y preocupaciones. ¿Sabes? Solo son deseos engañosos. Solo son mentiras para llevar al hombre lejos de la voluntad de Dios, para que el hombre se pierda, para que el hombre termine al final de sus días alejado de la posibilidad de ser salvo. Ahora bien, amados hermanos, una vez Dios ha operado el despojo del viejo hombre, la obra de Dios no se detiene. Lo siguiente que Dios hace a través de la persona del Espíritu Santo es renovar nuestra mente. A eso se refiere el apóstol Pablo en Efesios 4:23, cuando dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe? Esta frase no es nada sencilla de entender y mucho menos de interpretar. ¿Qué significa ser renovado en el espíritu de la mente? Partamos por comprender el significado bíblico de los términos que utiliza el apóstol Pablo en los idiomas originales. Comencemos por el primer término: y renovaos, dice el apóstol Pablo. El término renovar solo se encuentra aquí, en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento. No se encuentra en ninguna otra parte en su original griego. Renovar proviene del griego ananeo y tiene el sentido, significa hacer algo completamente nuevo. No se trata de una remodelación, no se trata de un pequeño cambio. La renovación es completa. No se trata de que usted en su casa llegue y solamente aplique algo de estuco y pintura. De lo que aquí se trata, la palabra ananeo significa que usted derriba todo y hace todo nuevo. Esa es la primera invitación: renovaos. Así que lo que Pablo plantea no es que Dios va a hacer una renovación parcial en su mente. No se trata de que Dios va a hacer algo sobre lo que usted ya tiene allí. Dios no le interesa la forma en que su mente piensa, sino que Dios va a operar un milagro en su mente. Él va a tomar su mente vieja, Él va a quitar su mente viciada, Él va a arrancar todo lo que hay en su mente y va a hacer que en usted haya una mente nueva. Renovaos. La renovación, amados hermanos, usted se preguntará ¿cómo ocurre eso? Pero sí hay un milagro. El Espíritu Santo entrará en su vida cuando usted abre su boca, porque si usted confiesa que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, usted es salvo. Es lo que dice la Escritura. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted lo recibe en su corazón, cuando usted lo acepta como su Señor y su Salvador personal, ocurre un milagro. El Espíritu Santo entrará a morar en usted para hacer de usted su habitación. Sí, su cuerpo se convierte en un templo. El día que usted dijo: yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, creo que su obra salvífica en la cruz fue suficiente para perdonar todos mis pecados y lo acepto como mi Señor en mi corazón. El día que usted abrió de par en par las puertas de su corazón, el Espíritu de Dios entró dentro de usted. En 1 Corintios capítulo 6 verso 19 se nos enseña: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí, su cuerpo
Este lugar es un santuario, pero ahora el templo de Dios es cada uno de nosotros. Cada uno de los cristianos verdaderos. No hablo de los falsos creyentes, no hablo de los hipócritas que se dicen cristianos y no lo son. Hablo de los genuinos, de aquellos que han recibido la fe salvífica en su corazón, aquellos que realmente creen en Jesús. Allí en su corazón, en lo más profundo de su ser, vive el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Su cuerpo ya no es suyo, porque allí mora el Espíritu Santo. Él es el dueño del templo que es su cuerpo. Con el Espíritu Santo morando en su corazón, en su ser interior, la luz de Dios va a iluminar su mente. Su entendimiento va a ser iluminado. En Hebreos capítulo 6, versos 3 al 4 se nos dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, cuando usted recibió a Cristo, usted se hizo partícipe del Espíritu Santo y ese don celestial, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios para su pueblo. Usted ha podido gustar de la presencia del Espíritu Santo, ha podido disfrutar de la compañía, ha podido disfrutar y apreciar ese consejo, esa guía. Pero ante todo, el Espíritu Santo, como Dios es luz, cuando entra en su corazón, Él ilumina su mente. Es como si hubiese luz que irradiara dentro de su mente, y ahora usted cobra sentido de todo lo que realmente es importante a la luz de lo espiritual. La mente iluminada por la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros puede llevarlo a comprender ahora sí cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La muerte carnal, cuando entra el Espíritu Santo, muere. Si usted me pregunta qué caracteriza a un verdadero creyente, significa que su mente carnal, que solo pensaba en los deseos engañosos de este mundo, se muere. Porque donde hay luz, la luz en las tinieblas brilla, resplandece, y las tinieblas ya no pueden prevalecer. Cuando nosotros estamos sin Dios, sin esperanza, sin salvación en el mundo, obrando como cualquiera de los viles pecadores que hoy tanto abundan en esta tierra, es como si nuestra mente estuviera apagada. No podemos ver lo santo, ni lo puro, ni lo bueno. Y si usted me pregunta por qué un hombre puede matar a otro hombre sin sentir dolor ni remordimiento, porque su mente está oscurecida. Él no puede ver la verdad de que el hombre es la imagen, porta la imagen del Dios invisible. Él no puede ver que ese hombre representa la máxima joya de la creación de Dios. Él no puede comprender que hay un Dios en los cielos que ha prohibido el asesinato. Su mente está apagada, hay oscuridad en su mente. Pero cuando entra el Espíritu Santo en un corazón, hay un estallido de luz, se ilumina la mente. Y por eso, a diferencia del viejo hombre que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, el nuevo hombre recibe una nueva calidad espiritual en su mente, que le permite no solo comprender su antigua condición caída y de pecado, sino que ahora le permite discernir espiritualmente las cosas que son del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 se nos enseña: pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no conoce a Cristo, aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que no teme a Dios, que hace lo que hace,
sin medir las consecuencias para su vida espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No le pida a un incrédulo que crea en el Espíritu Santo. No le pida que crea en un Dios que no puede ver, que no puede tocar, al cual no puede acercarse libremente. No le pida a un incrédulo, a alguien que no cree en Cristo, que Él es el Hijo de Dios. No le pida a alguien que viva una vida recta cuando en su corazón no hay rectitud, sino impiedad y maldad. No le pida a una madre que no abandone sus hijos para irse por sus deseos con otro hombre, porque esa mujer, si no tiene a Dios, no tiene temor. No le pida algo imposible a alguien que no puede hacerlo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el inconverso es locura todo lo que usted hace como cristiano. Es una locura. El domingo es para descansar. Ellos no comprenden que el verdadero descanso de nosotros no es un día. El verdadero descanso del creyente es Cristo. Nosotros descansamos en Él. Cuando tenemos una preocupación, vamos a Él. Cuando tenemos una carga, vamos y la depositamos en Él. Cuando tenemos una aflicción, vamos en oración ante Él y nosotros descansamos. Hemos aprendido a encomendar en nuestro Dios su camino, a confiar en Él, a esperar que Él haga. Salmos 37:5, por si acaso. Cuando esté angustiado, afanado, encomienda en Jehová, en el Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No las puede entender, dice 1 Corintios 2:14. No solamente es que para el inconverso lo que usted hace es una locura, sencillamente no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y si alguien no tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su mente, si alguien no ha hecho de su cuerpo el templo del Espíritu, ese alguien no puede entender, porque solo podrá entender aquel que tenga el Espíritu de Dios. La mente renovada hace en nosotros que todo sea santo, que amemos lo puro, que lo bueno cobre sentido y que todo lo fatuo y moral, todo lo mundano y corrompido sea desechado de nuestro ser. Amado hermano, cuando nuestra mente es renovada en su espíritu, el nuevo hombre acepta, comprende y entiende el verdadero propósito de la ley de Dios, que es llevarnos a hacer su santa voluntad. Pero también entiende que no puede cumplir por sus propios medios toda la ley de Dios y que necesita de la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo para ser salvo. Solo una mente renovada, hermana, hermano, comprende que el reino de Dios no es de este mundo, sino que es un reino espiritual, que lo que está en esta tierra es temporal y es pasajero, y por eso no le imprimimos toda nuestra fuerza ni toda nuestra energía a las cosas que han de pasar. La mente renovada por la obra del Espíritu Santo puede ver con claridad cuál es el propósito de su vida, entender por qué fue que Dios lo salvó y cuál es su papel en el plan de redención de Dios. Solo una mente renovada puede aceptar que fue llamado a ser pastor, que fue llamado a ser evangelista, que fue llamado a ser un diácono en la iglesia, un anciano, que fue llamado a ser alguien que reconcilia al mundo con Dios por medio de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Lo siguiente que nos enseña el apóstol Pablo, y sigamos allí en Efesios 4:23, porque vamos a ir palabra por palabra en ese verso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El segundo término es espíritu. La renovación no se trata de un cambio en el cuerpo. No es que Dios le va a hacer una cirugía plástica, hermana. No es que el Señor le va a quitar las arrugas, hermano. No es algo externo.
La renovación es en el espíritu de la mente. Y por eso, para poder comprender el concepto de espíritu, estudiemos primero el significado de mente. Una definición corta de mente es que es la potencia intelectual del alma. La mente es la potencia intelectual del alma, así sencillo. En la mente es el asiento de su conciencia reflexiva. Es el lugar donde usted lleva a cabo los procesos de percepción, de comprensión, de meditación. Es el lugar donde residen sus sentimientos, su juicio y su determinación. En la mente es donde reside el conocimiento, el entendimiento. Allí en la mente es donde están los procesos para pensar. Sus pensamientos están en la mente. Su reflexión moral la hace en la mente, lo que es justo y lo que es injusto. Su razón está en la mente, su creatividad está en la mente. Todo lo que tiene sentido y propósito en la voluntad humana está en la mente. De allí que la mente es lo que define lo que somos y lo que haremos y hacia dónde nos dirigimos. Su mente, recuérdelo, es lo que define lo que usted, lo que hay aquí en su mente, en su pensamiento, define lo que usted es. Define lo que usted va a hacer, porque antes de hacer algo usted lo determina hacer en su mente, en sus pensamientos. Y es su mente la que lo va a dirigir hacia algún lugar cual sea. El sabio Salomón, amados hermanos, dijo en el Proverbio 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que usted tenga aquí, eso es usted. Los pensamientos son los que nos llevan a la acción. La manera en que tú y yo pensamos determina la forma en que tú y yo vamos a obrar y a vivir. Por eso usted no puede vivir con la vieja mujer, con el viejo hombre en su mente, porque seguiría haciendo lo mismo una y otra vez. Usted necesita que su mente sea totalmente renovada. Hay que demoler la antigua mente y construirla nuevamente. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿En qué ocupa usted su mente todo el día? ¿Qué es lo que está aquí? Ahora, el problema no es la mente. El problema es la condición de la mente del hombre. El hombre natural, el hombre sin Dios, tiene una mente caída, una mente separada de Dios. Está oscurecida, es depravada. Sí, la mente de un hombre sin Dios es depravada, no tiene ética, no tiene moral, puede hacer todo y todo se vale en una mente caída, en una mente oscurecida, en una mente depravada. La mente del perdido, hermana y hermano, no está inclinada hacia Dios. No lo acepta como Él realmente es. La mente del hombre caído está enaltecida, está envanecida, y por eso debe ser renovada en el espíritu. Ahora vamos a entrar en el siguiente término. Renovaos, ya hemos hablado de renovación, ya hemos hablado de mente, pero lo que hay que renovar es el espíritu de la mente. Vamos a estudiar el concepto de espíritu, amado hermano y hermana. El apóstol nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra que se traduce en el español como espíritu proviene del latín spiritus. Esta es una traducción del término griego pneuma, y al igual que el hebreo roax, significan lo mismo: aliento, viento o soplo. Luego, de una forma especial, el espíritu de nuestra mente, del que habla Pablo en este pasaje, se asemeja al viento
que es invisible, inmaterial y poderoso. Usted no puede ver el Espíritu, usted no puede pesar el Espíritu, usted no puede tocar el Espíritu porque es inmaterial, porque es invisible. Cuando usted aplica el término espíritu al hombre, debemos referirnos al momento mismo de nuestra creación, de la creación de la humanidad. Todos recordamos el relato de Génesis, capítulo 2, verso 7. Allí se nos enseña que Dios creó al hombre, que tomó para hacer su cuerpo el polvo de la tierra. No hay nada espectacular en su cuerpo ni en el mío. No, Dios no tomó ni oro, ni plata, ni ninguna piedra preciosa. Yo a nadie le veo los ojos como esmeraldas. Usted está hecho del polvo de la tierra igual que yo. El material de más bajo valor. ¿Cuánto vale un kilo de polvo de la tierra? Allí vaya a la calle, eso no vale nada. Su cuerpo está hecho de eso. No vea personas arrogantes, altivas. 3 horas en el gimnasio. ¡Polvo! Tampoco le digo que se descuide y se ponga. También polvo, no, el exceso de polvo también es malo. Tenga cuidado. Pero lo que ocurre cuando Dios determinó dar vida es algo único y especial. Se dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí viene. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló, y aquí vamos de nuevo a conectar con el término espíritu. Dios sopló el ruaj. ¿Qué es el ruaj? El aliento, el soplo. Solo hasta que el ruaj de Dios, solo hasta que el soplo de Dios entró en el cuerpo del hombre, el hombre llegó a ser un ser viviente, un ser que existía, un ser que era. El cuerpo pudo haber sido terminado perfecto, pero el cuerpo no se movía hasta que Dios no imprimió su aliento dentro del cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con la mente? ¿Sabe? Así es para con la mente del hombre. El hombre natural tiene una mente, pero no puede pensar, ni sentir, ni meditar en lo bueno, en lo santo, en lo puro. Y solo hasta que Dios entra en la mente del hombre, esta mente, como el cuerpo de barro, puede cobrar vida. La mente del pecador está corrompida por los deseos engañosos. El corazón del pecador es insensible a las cosas de Dios. La mente del hombre caído está muerta. No puede ejercer juicio moral, no puede razonar con sabiduría, no puede comprender las cosas espirituales. El hombre incrédulo está muerto espiritualmente. Vive una vida sin sentido, da prioridad a lo terrenal y pasajero, está alejado de lo celestial, porque el espíritu que mueve su mente está muerto. No hay un espíritu que mueva su mente. El espíritu está muerto, está rota su comunión con Dios. Así que ¿qué mueve la mente del pecador, del perdido? No es el espíritu de Dios, porque no lo tiene, es su carne. La carne gobierna a la mente del pecador. Y entonces cuando tiene deseos lascivos, va y comete fornicación y adulterio. No es el Espíritu Santo el que está guiando esa mente, es el deseo. ¿Sí comprendemos, iglesia, lo que significa? Ahora usted puede comprender por qué una persona sin Dios hace todo lo que hace. Porque su carne gobierna su mente. Pero cuando Dios despoja al pecador del viejo hombre y renueva su vieja mente,
El Espíritu Santo entra en la mente de ese hombre, y la mente de ese hombre, de esa mujer, que antes era el más vil de los pecadores, cobra vida. Y ahora ese hombre, guiado por el Espíritu de Dios, ahora puede escuchar al Espíritu de Dios, ahora puede ser recibido ese consejo sabio del Espíritu, ahora puede pensar de una manera correcta porque su mente está siendo gobernada. Hay un poder soberano que es el Espíritu Santo que está dirigiendo. Ese es el Espíritu que gobierna la mente del hombre que ha nacido de nuevo. Es una mente renovada en el Espíritu, con una capacidad espiritual y moral para obrar conforme a la voluntad de Dios, y ya su carne no lo gobierna. La carne, desde luego que está en usted, está en mí. Tendremos una lucha toda la vida. Pero la carne, cuando intenta controlar a la mente, se encuentra con la persona del Espíritu Santo que está allí, que es el espíritu de la mente del hombre que ha nacido de nuevo. Y la carne no puede vencer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es invencible. De allí nuestra necesidad de Dios. De allí nuestra necesidad de ser salvos, porque la salvación se relaciona directamente con la mente, con una mente renovada en el Espíritu que la mueve. Porque así como el cuerpo necesita el Espíritu para moverse, si Dios retira el Espíritu de vida, ese ruach de su vida, su cuerpo cae y queda muerto. Para que el cuerpo se mueva y sea, necesita del ser espiritual que Dios pone. Para que la mente sea y exista, necesita del Espíritu Santo que le dé aliento de vida. Un barco a vela no se puede mover si no hay viento. Y no importa si el barco es hermoso, si el bote es costoso, si tiene alta tecnología. Si es un bote a vela y no hay viento, no se mueve. Pero cuando el viento pega en la vela, el barco se desplaza. Así pasa con nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra mente puede moverse, cobra vida, controla el cuerpo, refrena la lengua. Y entonces la chismosa ya no vuelve a ser chismosa. Y entonces el borracho ya no vuelve a ser borracho. El cuerpo le dice: necesito alcohol, hoy es viernes. El cuerpo lo sabe que es viernes, que es sábado. Y entonces la mente llena del Espíritu Santo le dice: no, porque ese dinero es para el bienestar de su familia y no para el cantinero. El cuerpo le pide droga, necesito aspirar algo. Y la mente le dice: no, porque ese cuerpo es mi templo. Y mi templo no se profana, no. Quiero que usted tenga claro lo que está pasando en su mente. Tenga claro cuál es la obra que está ocurriendo en este momento en su mente. ¿Por qué hay una lucha tan fuerte en su mente en este momento? Antes de ser cristiano, su carne gobernaba, y cuando no hay oposición, usted hace lo que quiere. Pero ahora no. Ahora hay un espíritu en su mente, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha venido, hermana, hermano, a renovar su mente. Ha venido para que su mente, amado hermano y hermana, sea hecha nueva. Gracias por seguirnos.